El deporte más popular del mundo, ¿tendrá un lado oscuro? Con esta pregunta damos inicio a una serie de videos mientras dura el mundial que tendrán de centro al fútbol, desde el punto de vista de las neurociencias. Como muchos, soy una persona a la que le gusta el fútbol, así que mi intención no es solo tirar mala onda al fútbol, quiero dejarlo claro. Pero como buena abogada del diablo, tengo que preguntar, ¿será todo color de rosas para los deportistas? ¿Tendrá un lado oscuro? Este va a ser probablemente el video que más descoloque a los fanáticos del fútbol. Pero después vendrán videos mucho más positivos con respecto a este deporte tan popular. Y ahora, a responder la pregunta. Según algunos datos, podría ser que sí. Resulta que en un estudio realizado en Holanda se comparó algunas funciones cognitivas de futbolistas profesionales con otros deportistas de élite de disciplinas sin contacto, y mostró que quienes practicaban fútbol tenían peor rendimiento en memoria, planificación y procesamiento visoperceptual. Sí, yo sé qué estás pensando ahora. Pero, ¿por qué podría ocurrir esto? ¿Podría ser debido a tantas cabecitas que se dan en el fútbol? ¿Y a tantas colisiones de cabezas con postes y codos? Para la mayoría de las personas, el fútbol es un deporte relativamente seguro. Pero llaman la atención algunos datos duros. Las tasas de conmoción cerebral por cada 1000 exposiciones son iguales entre el fútbol americano y el fútbol. También se estima que un jugador de fútbol profesional cabecea la pelota más de 2000 veces durante su carrera, sin contar los entrenamientos y todos los cabeceos antes de entrar al mundo profesional. Esto se ve agravado por el hecho de que una pelota de fútbol pesa entre 396 y 453 gramos, y la velocidad de la pelota puede alcanzar de 60 a 120 km por hora. Se ha calculado que una pelota pateada con media potencia desde una distancia de 10 metros viaja a 83 km por hora y golpea la cabeza con un impacto de 116 kilopascales. Golpeada con toda potencia, la pelota golpea la cabeza con 200 kilopascales. Este estudio, además de mostrar que los futbolistas tienen un menor rendimiento en algunas tareas cognitivas que otros deportistas de élite, mostró que los delanteros y defensas eran los que menor rendimiento tuvieron en comparación a mediocampistas o el arquero. Por lo que no son solo los futbolistas los que rinden menos con respecto a otros deportistas, sino que cambia dependiendo de la posición. En el estudio se justifica que los delanteros y defensas son los que tienden a hacer más cabeceos. Si nos ponen los datos así, podríamos pensar que los golpes en la cabeza jugando fútbol podrían causar daños acumulativos. Y se sospecha de algo que se conoce como encefalopatía traumática crónica, CTE por sus siglas en inglés, que representa la consecuencia neurológica acumulativa a largo plazo de golpes en la cabeza. Este es un síndrome ya descrito en deportes como el boxeo y el fútbol americano. Los signos de esta encefalopatía son muy variables. Consisten en una combinación de cambios de humor y de comportamiento, pérdida de memoria, dificultad para hablar, parkinsonismo y deterioro de la marcha que típicamente se manifiesta años después. En algunos casos, las presentaciones clínicas pueden ser similares a la enfermedad de Alzheimer. Para desarrollar esto, no es necesario grandes golpes de cabeza como este. Se cree que puede desarrollarse por golpes de mediana intensidad y de manera frecuente que no muestran signos inmediatos de un daño como por ejemplo la pérdida de conciencia. Pero ¿por qué no se asegura que los futbolistas están bajo este efecto? Primero, porque en los estudios realizados hay problemas metodológicos, como la cantidad de sujetos estudiados y los tests que se utilizan para evaluar habilidades cognitivas. De hecho, en este mismo paper del que estoy hablando, se cita otro con resultados contrarios. Los mismos autores aseguran que las diferencias se pueden dar debido a los diferentes tests que se utilizan, siendo unos más sensibles que otros. Y segundo, porque la única forma de asegurar que alguien tiene esta patología es en estudios post-mortem.
O sea, los científicos tendrían que esperar la muerte de los futbolistas y que además las familias estuvieran dispuestas a dejar que estudien el cuerpo de su familiar. A pesar de esto, existe un estudio publicado en el año 2017 en el que siguieron a 14 futbolistas retirados con demencia hasta su muerte. La demencia es una pérdida de la función cerebral. Afecta principalmente la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el juicio y el comportamiento. La mayoría ocurre sobre los 60 años. Entre ellas, la más conocida es la enfermedad de Alzheimer. De los familiares de estos 14 futbolistas, solo 6 autorizaron para hacer estudios histológicos post-mortem. De estos 6, 4 tenían encefalopatía traumática crónica, lo que corresponde al 67% de los casos, lo que es un gran número en comparación con el 12% promedio que han encontrado los mismos autores en poblaciones con demencia. Ninguno de los jugadores estudiados experimentó conmociones cerebrales significativas durante sus carreras, lo que indica que los golpes repetitivos en la cabeza, como al golpear a otros jugadores o el balón, juegan un papel clave. Aún con el resultado de este estudio, siguen faltando investigaciones para afirmar fehacientemente que los futbolistas sufren con mayor frecuencia de encefalopatía traumática crónica. Haciendo estudios con un mejor nivel de metodología, por ejemplo, consiguiendo un mayor número de muestras y comparándolo directamente con la población general. Si esto se demostrara totalmente, ¿qué repercusiones crees que tendría para el fútbol? Personalmente creo que no ocurriría mucho. De esta encefalopatía se conoce hace mucho tiempo en el boxeo y a pesar de que han habido organizaciones médicas intentándolo prohibir, no ha ocurrido nada. Tomando en cuenta que el fútbol se considera el deporte más popular del mundo, quizás sí tenga repercusiones a nivel infantil, donde se prohíba cabecear en las escuelas de fútbol hasta cierta edad. No sé tampoco cómo reaccionaría el mundo del fútbol ante usar protectores similares a los del fútbol americano o hockey sobre hielo.